Muy buenos días, mi nombre es Juan Vallerrala y yo soy médico asociado del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano. Mi tema de la charla es sobre enfermedad vascular periférica y más precisamente isquemia arterial aguda. Como conceptos generales, la isquemia arterial aguda es la disminución súbita de la perfusión de los miembros de menos de 2 semanas de evolución. Como sabemos, y para tener dimensiones de lo que es la isquemia arterial aguda, hay un paralelismo que podemos realizar con los síndromes clínicos de la enfermedad vascular periférica con los síndromes coronarios agudos. Teniendo en cuenta que la claudicación intermitente se puede asemejar a la angina crónica estable, que la isquemia crítica podría tener un paralelismo con la miocardiopatía isquémico-necrótica, por obstrucciones fijas donde ya hay daño muscular, y la isquemia arterial aguda, como la definimos como la disminución súbita de la perfusión, la podemos poner como un paralelismo con el síndrome coronario con elevación del ST. Teniendo en cuenta esto, cuando comparamos los síndromes coronarios con supra de nivel del ST y la isquemia arterial aguda, sabemos que por el lado de los síndromes coronarios con elevación del ST, tanto el tratamiento, el diagnóstico, la epidemiología y la calidad de evidencia está muy estandarizado. Sabemos que hay múltiples estudios randomizados en miles y miles de pacientes con respecto a terapéuticas del síndrome coronario con supra. Sin embargo, con la isquemia arterial aguda de los miembros inferiores, la evidencia es totalmente no estandarizada. Es decir, que tenemos mucha menor calidad de evidencia para un síndrome clínico que tiene una mortalidad muy parecida a los síndromes coronarios con supra y que además son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se produce este cuadro, a medida que dejamos pasar el tiempo, el pronóstico del paciente va a ser mucho peor. ¿Cuáles son las características clínicas de este cuadro? Bueno, lo clásico son las 5 Ps de la isquemia arterial aguda. Que uno vendría a ser la ausencia de pulsos. Esto obviamente se da inicialmente por la obstrucción arterial que distala a esto, no vamos a tener pulsos. Seguido a esto aparece todo lo que sea la cascada de isquémica, que comienza el paciente con dolor, ¿sí? Palidez o frialdad en las extremidades, y para en algún momento, cuando ya el daño empieza a ser irreversible, es decir, cuando ya hay daño neuronal y ya hay daño muscular, empiezan a aparecer las parestesias y la parálisis, que sabemos que esto catalogaría en un paciente con un riesgo de viabilidad aún mayor. Vamos a repasar brevemente cuáles son las condiciones clínicas que simulan una isquemia arterial aguda, si existen causas no ateroscleróticas y si la isquemia es causada por trombosis o por embolia. Por un lado, hay condiciones clínicas que pueden simular una isquemia arterial aguda. Esto lo solemos ver en las terapias intensivas o en las unidades de cuidados críticos. Los pacientes que están en shock, ya sea cardiogénico, distributivo, shock séptico, lo que fuese, los pacientes que ya son vasculares de base y tienen lesiones fijas, en estas situaciones clínicas van a desencadenar condiciones que pueden simular una isquemia arterial aguda. A su vez, la flegmasia cerebroleadulans es una causa de obstrucción y trombosis venosa tan extensa que aumenta el gradiente a nivel distal, con lo cual puede llegar a una disminución del flujo arterial. Si bien esto es muy poco frecuente, vale la pena tenerlo en mente. Después hay causas no ateroscleróticas que pueden provocar una isquemia arterial aguda, como puede ser un trauma arterial, ya sea por heridas de arma de fuego o accidentes automovilísticos, la disección arterial, como por ejemplo, como consecuencia de un síndrome aórtico agudo, por ejemplo, un paciente que tiene una disección tipo B y el flap de disección se extiende hasta las ilíacas o hasta las femorales, esto puede estar asociado a un síndrome, una isquemia arterial aguda de los miembros. Bueno, trastornos asociados a estados de hipercoagulabilidad. El quiste adventicial, que es una entidad también poco común, pero básicamente se forma un quiste a nivel de la adventicia, generalmente este es en los sectores del tercio distal y de la femoral superficial y de la arteria poplitea, que también esto cuando obstruye demasiado la luz de la arteria puede provocar una trombosis asociada.
El otro cuadro que podría llegar a ser digamos, una causa no aterosclerótica sería el síndrome compartimental. Por otro lado, es importante saber si es causada por trombosis o embolia. Un mecanismo puede ser una trombosis sobre una placa aterosclerótica, como por ejemplo ocurre en los síndromes coronarios agudos. También puede ser una trombosis de un bypass. Trombosis de un aneurisma popliteo. Esto es una causa bastante frecuente en pacientes con aneurisma popliteo. Una de las primeras manifestaciones y de peor gravedad es cuando se trombosan. Y también la embolia, ya sea un paciente con fibrilación auricular, que pueda ser una cardioembolia, o un paciente que tenga algún aneurisma de aorta abdominal o torácico complicado con trombosis, que potencialmente también puede embolizar y migrar y desencadenar un cuadro agudo. Este es el algoritmo de diagnóstico y manejo que tenemos nosotros frente a la sospecha de un paciente con isquemia arterial aguda. Un algoritmo de manejo de guardia, en donde siempre hay que sospechar este cuadro cuando tenemos un paciente con dolor agudo en la pierna, que está asociado a frialdad, que está asociado a pérdida de pulsos, como lo vimos anteriormente en las síncopes. En este caso, lo más importante en la guardia es anticoagular con heparina endovenosa, 5.000 unidades, y eventualmente dejar una bomba de infusión continua, y realizar un Doppler arterial y venoso. Esto es fundamental porque ya vamos a ver que nos va a permitir establecer la viabilidad la vitalidad del miembro. Una vez que en la guardia se sospecha y se diagnostica esta entidad, se realiza una interconsulta al equipo de medicina vascular, que está integrado por cardiología, hemodinamia y cirugía cardiovascular. Generalmente cualquiera de los tres servicios evalúa a este paciente, ¿sí? Y se decide en forma conjunta, lo evaluamos de manera conjunta, para establecer la vitalidad del miembro. Frente a esto tenemos tres escenarios. Uno, que el miembro esté vital, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a tener flujo arterial y venoso, si bien se ve la trombosis localizada, a la pierna no le está causando nada, probablemente por reclutamiento de colaterales. En este caso al paciente lo vamos a anticoagular y lo vamos a revascularizar de manera diferida. No quiere decir que se haga más adelante, sino que quizás se haga durante la internación. El otro extremo sería cuando el miembro está sin vitalidad. Este cuadro tiene una indicación de amputación de urgencia. ¿Cómo sabemos que el miembro no está vital? Justamente por el Doppler arterial y venoso. Cuando no tenemos señal venosa, por lo general el miembro ya está desvitalizado, ¿sí? Y la otra entidad que tenemos que ver es si el miembro está amenazado, porque esto es lo que nos va a llevar a una revascularización de urgencia, y dependiendo de cuán amenazado esté el miembro, esto puede llegar a ser desde una cirugía de urgencia con una trombectomía con catéter de Fogarty, hasta una infusión de trombolíticos de manera continua durante unas horas, hasta que el trombo se vaya desintegrando. Muchas veces también en cuadros donde sabemos que va a haber síndrome de reperfusión porque el miembro está muy amenazado, se puede realizar también una fasciotomía profiláctica. Esto es básicamente las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la vitalidad de un miembro. Entonces, como dijimos, la amenaza puede ser incipiente o inminente. Esto tiene que ver un poco con si ya hay compromiso muscular y nervioso. Cuando ya empieza a haber componente nervioso y muscular, quizás la amenaza del miembro es inminente, y acá convendría actuar de manera muy precoz, buscando una revascularización rápida, que generalmente la logramos con una cirugía con trombectomía. Brevemente les comparto un caso de un paciente que tuvimos acá en el Hospital de San Justo. Es un paciente que ingresó con un cuadro de dolor y frialdad en el miembro inferior derecho. Podemos ver en la tomografía una amputación de la arteria femoral superficial que recanaliza de manera parcial a nivel infrapatelar a través de la arteria tibial posterior y peronea. Vemos en el medio, en los cortes coronales, como todo el eje femoropopliteo está trombosado, parece una trombosis aguda. Y a este paciente le hicimos una arteriografía diagnóstica para confirmar un poco lo que se ha visto en la tomografía, y dado a que el miembro estaba amenazado pero de manera incipiente, no era una amenaza
una amenaza demasiado grande, el paciente en ese momento estaba sin dolor, le dejamos goteando con un catéter de infusión continua trombolíticos de RTPA a razón de 1 miligramo hora durante 20 horas. Al día siguiente ya teníamos el pie totalmente con una coloración normal, temperatura adecuada, con un pulso pedio presente. Esto nos generó mucho alivio, y en la arteriografía diagnóstica podemos ver permeabilidad de todo el eje femoropopliteo con buen runoff de los vasos infrapatelares. Acá vemos que ya el pie empieza a adquirir una perfusión más adecuada. Concluyendo entonces, la isquemia arterial aguda de los miembros inferiores es una patología de alta morbimortalidad correlacionable con el síndrome coronario con elevación del ST. La anticoagulación con heparina sódica frente a la sospecha es fundamental para reducir la tasa de amputación, más allá de la revascularización. La evaluación de la vitalidad del miembro afectado es primordial a la hora de determinar tratamientos urgentes variados, como puede ser una amputación de urgencia versus una revascularización. Y el manejo interdisciplinario, yo diría que esto es fundamental para tomar conductas médicas más eficientes. Bueno, desde ya muchas gracias, agradezco la participación, y cualquier duda estamos en contacto.